Ya. Muchachos, bajen, apaguen su micrófono. Bien, les decía, pues la anterior semana no pudimos bajar clases porque había pues interferencia en la comunicación por mi parte hacia ustedes, pues mi red de Wi-Fi tenía problemas y eso les transmití. Y ustedes también han podido evidenciar porque me dijeron de que me escuchaban entrecortado, etcétera, ¿verdad? Yo les voy a pedir ahora a ustedes, muchachos, que ojalá que ahora no haya ese inconveniente porque vinieron técnicos de Entel, porque yo tengo servicio de Entel para, para mi casa. Entonces vinieron a verificar el sistema, hicieron unos pequeños ajustes y espero que ya esté todo bien. De todas maneras, me escuchan con normalidad, ¿verdad? Sí, licenciado. Buenas noches. Sí, licenciado, se escucha, Sí, licenciado. Entonces nos adentramos de lleno a nuestra asignatura. Ahora sí vamos a desarrollar, les decía en la anterior clase, este es el material que fui preparando. Están viendo el material que lo compartí, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, les decía, este es el formato estándar para todas mis asignaturas que he ido generando y lo denominé apuntes de clase para modalidad virtual. Este es en mi compendio número 22, que se refiere justamente al tema número 1, introducción a la administración de la producción. Bien, entonces aquí me paré en la anterior clase porque tuve interferencias. Esto es lo que se denomina el flow sheet en producción. El flow sheet, no layout. El layout es la ubicación de la maquinaria y equipo en la nave de producción. Esto es el flow sheet, ¿no? En otras palabras, el diagrama de proceso desde que se recepciona la materia prima hasta que sale el producto final. Y lo pegué acá, el flow sheet es un proceso de producción para cemento. Si ustedes ven, es un diagrama donde la piedra caliza se descarga, ¿no? Se descarga, entonces entra una cinta transportadora, una tolva, unos hilos de almacenamiento, etcétera, hasta que sale el producto final a camiones para de expendio total correspondiente. Este es un diagrama de proceso. Este diagrama de proceso es parte fundamental de nuestra asignatura y de ahí que se desprende el fluxograma con X o también con J, podríamos decir, al final de cuentas, el flujograma o fluxograma de proceso. Hay una norma, no podemos hacerlo, no se puede hacer en producción alegremente. Es la norma del AMSE, que se utiliza para elaborar el diagrama de procesos de producción, ¿ya? Lo que implica pues la transformación de los inputs a los outputs, en otras palabras, de los insumos al producto final. Este tema número 1 tiene estos 6 puntitos de cuáles son los objetivos básicos de la administración de la producción. Por si acaso bueno, ahí está. Lo estoy grabando la sesión de hoy, pues al finalizar de la clase, un poquito más allá, les voy a dar un link para que ustedes puedan bajarlo. Lo voy a subir a la nube para que ustedes lo puedan bajar ese archivo y puedan verlo. Y también voy a colocar esto también en el Moodle. Ya voy a ver cómo está funcionando el Moodle de la facultad. Nos tenían que conceder, pues la facultad compró. A ver, su compañera Grisel Patricia Bustamante levanta la mano, quiere preguntar algo. Grisel, adelante, pregunte. Grisel levantó la mano, veo ahí que lo hizo. Pregunta nomás. Bueno, no debe estar en sesión. Habíamos quedado con ustedes, muchachos, lo siguiente. Yo aleatoriamente voy a requerir la participación de ustedes. Y si ustedes no están presentes en la sala
atentos, pues no les interesa la asignatura, lamentablemente los voy a eliminar de la sesión. Hay presidente desde el curso, ¿no? O presidenta es. Presidente. Ya. ¿Está presente en plataforma? Buenas noches, sí, estoy presente, licenciado. Ya. Entonces me vas a tomar al finalizar la clase, más o menos, me vas a tomar captura de todos los que están presentes en plena plataforma. Y finalizada la clase, un minuto después, cuando yo diga se acabó la clase, entonces lo vas a pegar esas capturas al grupo WhatsApp para que yo agarre ese detalle y compute pues la asistencia correspondiente. Ustedes saben muy bien que ya no tienen los 100 puntos, el anterior año tenían automáticamente 100 puntos, pero ahora no. Entonces tenemos que ir registrando asistencia. Generalmente yo no hago un control de asistencia así, pierdo el tiempo, dónde está tal Pepito Pérez, etcétera. No hago eso. Entonces, al presidente, Eric, te llamas, creo, Rafael, ¿cómo te llamas? Sí, licenciado Eric. Eric, ¿verdad? Bien, Eric, entonces vas a tomar captura de todos los que están en este momento en la plataforma, ¿ya? Entonces, ya no voy a admitir a nadie más, porque ya les dije también, 5 minutos después del horario establecido los acepto, pero después ya no, ¿verdad? Entonces, en eso vamos a quedar. ¿Listo? Bien, les decía, pues, estos son los 6 puntos que implican la introducción teórica a nuestra asignatura, porque del tema número 2 al tema número 6 ya son instrumentales en un 95%, y un 5% tiene soporte teórico. Entonces, esta es nuestra asignatura producción, muchachos. Entonces, veamos la parte de la introducción y de los objetivos básicos de la administración de la producción. Generalmente yo lo denomino producción, ¿verdad? Entonces, la naturaleza de la administración de la producción, pues, se encuentra relacionada con la importancia y el lugar que ocupa en una organización fabril. Esto es importante porque si sobredimensionamos la producción, es decir, la capacidad instalada, alguien de su curso que se quiere, está pidiendo que le incorpore y está en la sala de espera, pero yo no lo voy a hacer. Bien, entonces les decía, pues es importante pues el componente de la producción o de la prestación de servicios en una empresa. Una empresa puede producir bienes o puede prestar servicios, ¿verdad? No hay más. Entonces, si escogemos una u otra opción, es algo muy fundamental. Si vamos a producir bienes, entonces tenemos que buscar la tecnología que nos permite transformar la materia prima en producto final, minimizando los costos, ¿verdad? Y optimizando todo el proceso. Y no podemos hiper sobredimensionar, evitar el sobre o hiper sobredimensionamiento de una planta, porque esto implica recursos comprometidos en la empresa, en la factoría. Puedo poner un ejemplo. En Caracollo, por ejemplo, hace unos 2 años atrás, el gobierno de ese entonces inauguró una planta procesadora de cereales, de molienda de cereales en Caracollo. Y pues miren, yo creo que no han hecho ningún estudio para establecer el dimensionamiento de la capacidad de producción de esa planta de productora de cereales en Caracollo, porque tiene una capacidad de 10.000 toneladas de procesamiento de cereales mes. Y generalmente lo que hace la molienda es de trigo. Y ustedes saben muy bien que el trigo, cuando se lo entra a la molienda, sale la harina, ¿verdad? Que es la materia prima para la producción del pan, sobre todo, ¿verdad? Lamentablemente en nuestro país la producción de trigo es pues bajísima. Y no porque no tengamos espacio geográfico, no porque no tengamos un clima adecuado para la producción de trigo, sino que importamos el trigo y la harina, sobre todo de la Argentina. Es porque no producimos, porque lastimosamente no nos da la gana como bolivianos producir la suficiente cantidad de trigo para producir nuestro propio pan.
¿no es cierto? Hasta un poco en nuestra oración decimos el pan nuestro de cada día, pero lamentablemente el pan no es nuestro de cada día. No sé si ustedes conocen Copija en Pando. Copija es capital de Pando. Y al frente está Basilea, que es un pueblito de Brasil. Y pues en la mañana, pues entran ciudadanos brasileños a ofrecer pan a Cobija. Y Cobija es capital del departamento. Y Basilea al frente es un pueblito limítrofe con la frontera. Tan solamente de lo que marca la diferencia entre Bolivia y Brasil ahí es un puente, el puente internacional. Entonces no producimos pues el trigo, la cantidad suficiente para el consumo nacional de trigo. Y esa planta que les decía en Caracollo tiene una capacidad de molienda de trigo de más de 10.000 toneladas mes. Entonces tendríamos que necesariamente importar trigo para producir harina. ¿De dónde produciríamos trigo? Porque la producción nacional no es ni de 1.000 toneladas mensuales. Por tanto, tenemos que necesariamente forzados a importar trigo. Pero si le incorporamos el valor agregado para moler trigo, para tener la harina correspondiente para el pan y para todos esos pastas alimenticias, para fideos y todo lo demás, pues el costo del quintal de la harina sería mucho más caro. Entonces, mucho más es conveniente, pues, importar. Entonces, esa empresa que les hago referencia, que está en Caracollo, pues está hiper sobredimensionada. En inversión también, porque cuánto se ha comprometido los recursos estatales para producir trigo, una gran cantidad. Su capacidad de utilizar es bajísima y la capacidad ociosa es altísima. Por tanto, son inversiones de mala calidad. ¿No es cierto? Son inversiones de mala calidad y eso pues nunca pues, podemos cometer el error de pues, hiperdimensionar la capacidad instalada, la capacidad utilizada y que nos salga una capacidad ociosa demasiado alta. Entonces, el dimensionamiento del tamaño de producción de la planta o de prestación de servicios tiene que estar en función al mercado. Si el mercado es bastante grande, entonces, pues nuestra planta tiene que estar dimensionada para ello. O si el mercado es tan pequeño, pues también en función a eso. Y si el mercado es muy grande, tenemos que aplicar pues población objetivo, una capa menor. Pero esto implica utilización de recursos y eso implica pues el cálculo de otros coeficientes que ustedes analizan o van a analizar en finanzas, sobre todo en manejo de dinero, que implica manejo del uso del dinero, ¿verdad? Entonces, en la tasa interna de retorno, ahí se va a encontrar sobredimensionado. Por tanto, la naturaleza de la administración de la producción es un proceso de operaciones que a partir de las entradas, como las materias primas, se transforma a través de una serie de procesos para generar una salida, lo que son los outputs, es decir, de un producto o de un servicio. Entonces, la gestión de la producción implica planificar, organizar, dirigir y controlar para optimizar el empleo de los diferentes factores, capital que estamos utilizando para la tecnología y la mano de obra que nos permite transformar justamente la materia prima en producto final y lograr el mayor beneficio, ¿no? Es decir, maximización de beneficios, minimizando costos. Nosotros como seres humanos somos pues agentes económicos con racionalidad económica, porque siempre estamos propendiendo a maximizar beneficios, siempre queremos maximizar beneficios y minimizar costos. En otras palabras, pues efectuar una utilización adecuada del capital. Entonces, y si estamos hablando de invertir en maquinaria y tecnología, obviamente esto es así. No olviden que el factor o la variable más importante de la economía y el factor más importante de una empresa otros dirán, es la tecnología. Otros dirán el recurso humano, porque con recurso humano altamente calificado
podemos propender a alcanzar los objetivos, ¿verdad? Y otros dirán, no, el cliente, porque el cliente bien atendido es el cliente que nos seguirá demandando nuestros productos o nuestros servicios. Pues ninguno de los que acabo de señalar. El factor o la variable más importante de una empresa es el capital, ¿verdad? Por tener buena tecnología, ampliar la producción, diversificar la producción, puedo contratar recursos humanos altamente calificados, puedo pues tener todo lo que es referencia con capital. Pero el capital es abundante o es escaso. Pues el capital, si bien es la variable y el factor más importante de una empresa, el capital es lo más escaso que existe. Porque si fuese el capital abundante, todas las necesidades estuvieran cubiertas, todas las necesidades estuvieran satisfechas. Por tanto, el capital es la variable más importante y la más escasa. Si es la más escasa, hace que las alternativas de inversión se conviertan en alternativas de inversión mutuamente excluyentes. Una actividad productiva excluye a otra. ¿Por qué? Porque les reportan mejor rentabilidad, mejor rendimiento, ¿verdad? Bien. Y seguiremos avanzando, ¿no es cierto? Entonces, el término producción y concepto de producción en el contexto de la praxis industrial y comercial se refieren a aportaciones de bienes generados o sacados fuera, ¿no es cierto? No estoy admitiendo a los compañeros que están intentando ingresar. En esta acepción, la producción se considera como un entramado de operaciones y procesos productivos articulados, pasos y por fases. Y es por eso que el tema 5 de nuestra asignatura hablamos del PERT y del CPM para programar tiempos en la producción de un lote de producción, pero también implica costos. Por tanto, tenemos que optimizar tiempos y optimizar costos. No olviden que el objetivo y la meta son cosas diferentes. El objetivo es cualitativo y la meta es cuantitativa. ¿Cuál es el objetivo de estudiar administración de empresas? ¿Y cuál es mi meta de estudiar administración de empresas? Mi objetivo de estudiar administración de empresas es ser licenciado en administración de empresas. Y mi meta es ser licenciado en administración de empresas en 5 años. Nótese, no le estoy poniendo dimensión tiempo. Por tanto, vuelvo a reiterar, muchachos, objetivo es cualitativo y la meta es cuantitativa. ¿Cuál es el objetivo, pues, de una empresa? Maximizar beneficios. ¿Y cuál es la meta? Cuanto más beneficios, cuanto más rentabilidad, mucho mejor, ¿verdad? Y les decía, ese es, ¿no es cierto?, el raciocinio de las personas, porque todas las personas, desde que nacemos hasta que morimos, somos y trabajamos con racionalidad económica, porque siempre propendemos a dar buen uso al dinero, al buen uso al capital. Aunque ustedes me dirán, pues hay otras personas que no piensan como usted. Evidentemente, esas personas pues están recluidas en sanatorios mentales, porque una persona en sus cabales justamente propende siempre a maximizar beneficios, minimizando costos. Y obviamente cuanto más beneficios tenga, mucho mejor, ¿verdad? Esa es la racionalidad económica. No es que hoy tengo $10,000, mañana si tengo menos o no tengo nada, es mucho mejor. Nadie piensa así, ¿verdad? Y como les digo, tendría que estarme fallando pues el raciocinio y tendría que estar recluido en un sanatorio mental para pensar diferente, ¿ya? Bien, entonces puedo poner muchos ejemplos de esa naturaleza, pero bueno, vamos a ir avanzando. Bueno, entonces todas estas funciones de producción podemos modelarla matemáticamente, una función de producción que ustedes han debido analizar en microeconomía, la función de producción de Carl Douglas, ¿verdad? Que tiene un enfoque neoclásico que se refiere a 2 factores, capital y trabajo, ¿verdad? Y esto lo podemos considerar de esta función. El volumen de producción es igual a A, que es la constante del nivel tecnológico, multiplicado por K, capital, que es el acervo físico de capital, la maquinaria de equipo, y L es la fuerza de trabajo que me permite transformar la materia prima en producto final. Los coeficientes exponentes alfa y beta, en otras palabras, es la elasticidad de producción del factor capital, y el beta es la elasticidad de producción del factor trabajo.
¿Cómo mido la elasticidad de producción del factor capital? La productividad marginal del capital sobre la productividad media del capital cuando el trabajo permanece constante. ¿Y cómo mido la elasticidad de producción del coeficiente beta de la fuerza de trabajo? Pues la productividad marginal del trabajo sobre la productividad media del trabajo cuando capital permanece constante. Eso es lo que podemos hacer la interpretación de este modelamiento. Si esta variable que en este momento lo estoy ahí marcando, la quito, pues tiene un comportamiento geométrico, ¿verdad? Y si tiene un comportamiento geométrico, tiene un comportamiento potencial. Eso es un modelamiento unicuacional, ¿no? Pero geométrico. En otras palabras, unicuacional, multivariante, potencial, ¿verdad? Entonces, para que ello funcione, entonces tanto el nivel tecnológico como alfa y beta, que son sus elasticidades de producción, deben ser mayores a cero. Esto podemos linealizar, como no hay la presencia de la base neperiana, puedo aplicar logaritmos naturales y ahí está linealizado. Por tanto, podríamos trabajar con la elasticidad de producción del factor capital. Lo que dije exactamente atrás, la productividad marginal del factor capital sobre la productividad media del factor capital, dado que el factor trabajo permanece constante. En otras palabras, la variación de la producción cuando cambia el nivel tecnológico. Y sobre el cociente de la producción sobre la inversión en maquinaria, cuando la fuerza de trabajo permanece constante. Si aplico límites en el numerador, digo, sin el límite, si la variación del coste de capital propende a cero, se transforma para funciones discretas, para funciones continuas, con derivadas parciales, ¿verdad? En el tema número 2, nosotros vamos a hablar de pronósticos, vamos a hablar de regresiones, y para establecer el tamaño de producción, obviamente debemos propender a gastar los pronósticos, pero no pronósticos esotéricos, sino pronósticos, pues, con técnicos, ¿verdad? Bien, y aquí pongo un ejemplo. Si beta es igual a 0,4 y el trabajo, la fuerza de trabajo aumenta en un 15%, significa que la producción aumentará en un 6%, es decir, 15 por 0,4, ¿verdad? Entonces, si alfa más beta es menor a 1, mayor a 1, o igual a 1, crecientes, decrecientes o constantes a escala, ¿verdad? Ahora, esta misma función de deducción lo linealizo aplicando logaritmos. Y pues aquí aplico sumatorias, y ahí está la sumatoria. Lo que está con rojito me permite trabajar para establecer, como acá son 3 variables, entonces tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y ahí tenemos las 3 ecuaciones correspondientes, y podemos efectuar un modelamiento, pues, para obtener, pues, tanto el coeficiente A, la constante y sus exponentes correspondientes, ¿verdad? Entonces, como les decía, muchachos, hace ratito atrás, pues un objetivo no es igual a una meta. Objetivo es cualitativo y una meta es cuantitativa. ¿Ya? Y aquí lo puse, ¿verdad? Un objetivo es cualitativo y una meta es cuantitativa. Y en todo ese proceso se resalta el feed forward, es decir, alimentación a futuro. Forward es futuro. Que normalmente ustedes han debido escuchar mucho hablar sobre el feedback, es decir, retroalimentación constante, feedback, ¿verdad? Pero si hablamos del feed forward, entonces constantemente nos vamos retroalimentando para a futuro, con el propósito de que, ¿cómo quiere verse mi empresa de acá a 10 años? Pues como una empresa dentro de los top 3, muy bien posicionada en el mercado, con alta rentabilidad, con elevada utilidad, etc. Entonces, para obtener ello, tengo que hacer una buena gestión, sobre todo en la parte de la producción. Si la producción está muy bien dimensionada y bien manejada, pues no solamente se trata de producir por producir, sino que debemos producir un producto que sea vendible. Eso debemos tomar en cuenta. Bien, entonces la administración y control de la producción tiene que estar a una continua estimación. Primero, la demanda de mercado. La demanda de creciente en el tiempo es importante. Si la demanda de mercado va cayendo en el tiempo, entonces, ¿por qué vamos a invertir más recursos en un nivel tecnológico si al final la demanda va a desaparecer, ¿verdad?
Pero por otro lado, si la demanda está creciendo en el tiempo, entonces ahí podemos tomar decisiones, porque la toma de decisiones tiene que ser técnica, ¿verdad? No puede ser yo intuyo, tengo una corazonada, mis 7 fumadas poderosas, nada por el estilo. La toma de decisiones tiene que ser técnica, muchachos. Bien, entonces la demanda de mercado creciente nos permite inducir, incrementar la producción, diversificar la producción, invertir más porque la demanda está creciendo, ¿verdad? También es importante analizar la situación de capital, es decir, invertir, ¿verdad? Miren la palabra invertir, ¿cómo lo puse? ¿Verdad? Con mayúscula TIR, y hay que invertir con calidad, buscando la máxima tasa interna de retorno, ¿verdad? Luego, también la administración y control de la producción tiene que ver con cuantificar la capacidad de producción, es decir, invertir con calidad, evitando el sobre o subdimensionamiento de la capacidad productiva, minimizando la capacidad ociosa y maximizando la capacidad utilizada. Lo que les decía, ¿verdad? El tamaño mínimo, el tamaño máximo, el tamaño óptimo. Y entre el tamaño mínimo y el tamaño óptimo hay que interpolar. Y entre el tamaño óptimo y el tamaño máximo también tenemos que interpolar. El programa de producción, ¿para cuánto tiempo se debe proyectar? Para 12 meses, les decía en la anterior clase a ustedes, muchachos. No podemos proyectar para de acá a 10 años. ¿Por qué? Porque el mercado tiene características muy singulares. El mercado es el perfecto asignador de los recursos. Por tanto, el mercado en este caso es el que tiene la razón. Nosotros producimos pelotas circulares, pero si el mercado exige que produzcamos pelotas cuadradas, nosotros tenemos que tener capacidad de adaptación para producir esas pelotas cuadradas, ¿verdad? Valga el ejemplo de extremo que les estoy haciendo referencia. Y obviamente, los costos de operación y los costos de producción son cosas diferentes. Uno es los costos de operación y los costos de producción. Si a los costos de operación le incorporo pues las depreciaciones, tengo el costo de producción. Es decir, el sistema de producción opera con economías de escala. Miren, esta es la curvatura de los costos unitarios, de los costos medios. Entonces, en este tramo, cuando tiene pendiente negativa, pues los factores de producción son tan eficientes que cuando voy incrementando la producción, los costos unitarios van bajando. Por tanto, este tramo se denomina economías de escala. Pero llega un punto tal, muchachos, en este puntito mínimo de la curvatura, donde por más que incremente pues el nivel de producción, ¿me están escuchando, muchachos? Sí, Lisi, se le escucha. Sí, licenciado. Qué bueno, que así me agrada que participen, ¿no? Los felicito, me parece un curso muy, aunque tal vez, ¿se conocen entre todos estos ustedes? ¿Se conocen? No, Lisi. No. No, Lisi. No, licenciado. No, licenciado. Bueno, pero de todas maneras, por la forma que participan, todas cosas, pues más denotan de que tienen características buenas. Porque hay algunos cursos, muchachos, porque de que son muy apáticos, no quieren participar, en otras palabras les vale todo, no tienen interés. Pero hay otros cursos donde son más activos, son más propositivos, más proactivos, quieren participar. Y eso es interesante, la clase incluso se vuelve más amena, ¿verdad? Mucho mejor, ¿verdad? ¿O no lo ven así? Sí, dicen. Yo siempre digo, muchachos, una vez conocí a un catedrático de la Católica en La Paz, y Napoleón Pacheco, me acuerdo que de la Fundación Milenio a veces hace análisis de coyuntura en la radio panamericana. Y lo conocí, y estábamos conversando y le pregunto, ¿qué materia dictas? Y él me dice, pues, historia del pensamiento económico. Y yo dije, pucha, qué materia más abusiva. Historia del pensamiento económico, qué abusiva, en sus clases me debo dormir. Y me invitó a una conferencia que estaba dictando ese dato. Y participé. Y miren, contaba la historia del pensamiento económico de tal forma, le ponía pues unos chistes interesantes, contaba como un cuento
decían ahí aparecen los keynesianos, los marxistas, los neoclásicos, los neoliberales, se sacan la mugre, esto y lo otro. Lo hacía muy ameno y hacía que todos los participantes, pucha, les llame la atención y vivían pues como la historia del cuento, ¿verdad? Y no lo hacían nada abusivo. Y obviamente la asignatura Historia del Pensamiento Económico es abusiva, pues, pero él como lo hacía tan amena su conferencia, pucha, a quien no le gustaba seguir escuchando hablar, ¿verdad? Y obviamente eso mismo no me agradaría que sea de mi asignatura aburrida, que usted esté bostezando, etcétera. No, tiene que ser amena porque tiene que agradarles. Y si algo les agrada, pues con seguridad van a querer profundizar, van a querer ser auxiliares de cátedra también. Y me gustaría que postulen pues para auxiliares de cátedra, pues lamentablemente no se quieren postular a auxiliaturas de cátedra. Bueno, a mí me conviene porque tan solamente se presentan 2 universitarios, pero no me agrada porque me gustaría que participen como 15, ¿verdad? Que tengan interés, pero no quieren presentarse. Yo digo, a veces mis clases deben ser muy abusivas, por eso se escapan más bien en vez de querer ser auxiliares y ganar experiencia y en el tiempo tal vez puedan ser también catedráticos en la universidad, etcétera. Espero que ocurra con ustedes eso, ¿verdad? Y me agradaría mucho, bueno, a principios del otro año, yo pienso que ya vamos a tener clases presenciales y pues ahí pues que les tomen su examen ahí en Pizarra y me gustaría verlos pues, por no decir, ahorita son 59, los 50 sería interesante, me agradaría verlos, sinceramente les digo. Bien, entonces les decía, podemos incrementar la producción. Y los factores de producción pueden ser tan ineficientes que en lugar de bajar, ¿no?, los costos, pues van incrementando la producción y los costos van subiendo. Entonces, ya no tiene pendiente negativa, ya tiene pendiente positiva. Ya no estamos en el punto de inflexión. Este es el punto vértice, en el vértice. Entonces, en este punto son los factores de presión totalmente ineficientes. Y en ese tramo se denomina deseconomías de escala. Y en ese tramo economías de escala. Este es el puntito óptimo donde debemos operar al menor costo unitario. Y es representativa de estas 3 imágenes. Cuando tiene pendiente negativa los costos medios de largo plazo, economías de escala. Cuando tiene pendiente positiva, los costos van subiendo, deseconomías de escala. Y en este puntito del vértice que matemáticamente no es el punto de inflexión, el punto de inflexión donde la curvatura va cambiando, pero no es este. Entonces, aquí tenemos rendimientos constantes de escala. ¿Dónde es mucho mejor operar? Pues en ese tramo, con economías de escala, hasta el punto de los rendimientos constantes de escala, ¿verdad? Entonces, aquí podemos establecer la medición de la economía de escala a través de la elasticidad de los costos en relación al volumen de producción. Entonces, ¿qué es la elasticidad de los costos en relación al volumen de producción? ¿Cuál nos mide la variación porcentual de los costos como consecuencia de una variación porcentual en el nivel de producción? Lo que está en el numerador sería costos sobre costos, y acá abajo variación porcentual de los costos, perdón, de la producción, variación de la producción sobre la producción. Trabajamos medios extremos y tenemos esta relación. Si hacemos que en el límite la variación del volumen de producción sea igual a 0, por tanto, y hacemos una operación acá, lo volteamos, entenderíamos que la elasticidad de los costos en relación del volumen de producción se mide por la división, el cociente de los costos marginales sobre los costos medios. Cuando los costos marginales igualan a los costos medios, aquí ocurre para todo, dice, ¿no? La elasticidad de los costos del volumen de producción igual a 1. Pero si es menor a 1 la elasticidad de los costos, eso significa que los costos marginales son, tanto prevalece economías de escala. Si la elasticidad de los costos es mayor a 1, significa que los costos marginales son mayores a los costos medios, por tanto, deseconomías de escala. Y es lo que estamos queriendo hacer referencia. En otras palabras, aquí tengo mínimo de explotación, donde el costo marginal igual
al costo medio total. Y el punto óptimo de explotación, donde los costos variables medios igualan pues a los costos marginales. Y eso es lo que ustedes trataron de señalar, ¿verdad? Ese es el punto óptimo de explotación de producción, estamos hablando. Y aquí podemos medirle sobre este sería el indicador de economías de escala. El indicador de las economías de escala nos refleja uno menos la elasticidad de los costos. Si el indicador de economías de escala es igual a cero, mayor a cero, menor o igual a cero. Por tanto, si es igual a cero, significa que no existe economías ni deseconomías de escala. Pero si es mayor a cero, existe economías de escala y en ese tramo debemos operar. Por tanto, si es menor a cero, deseconomías de escala. Aquí tenemos el costo mínimo del costo medio y acá el costo variable mínimo. Por tanto, en el punto A, en este puntito A, es la dimensión óptima de explotación productiva, es decir, la escala óptima de explotación de producción, ¿no? Y entre el puntito A y el puntito B, pues es los costos fijos. La empresa puede entrar en quiebra, ¿qué cosa recuperamos? Los costos variables, pero perdemos los costos fijos. Y en el puntito B, en este puntito donde los costos variables medios igualan a los costos marginales, tenemos la dimensión mínima de explotación productiva. En otras palabras, por debajo de este punto conviene cesar la producción, porque vamos a tener pérdida, pues no nos conviene tener eso, ¿verdad? Bien, entonces esto se haya compatibilizado justamente con, vamos a invertir, tiene con calidad. Entonces aquí miren la curvatura del valor actual neto, ya no es una hipérbola rectangular monótona decreciente con pendiente negativa. Si relacionamos el valor actual neto, ¿cómo se mide el valor de una empresa? A ver, os voy a preguntar, ¿alguien de ustedes quiere participar? ¿Cómo se mide el valor de una empresa? ¿Participan? Por la cantidad de activos que tiene la empresa, Lice. Pues no. Nunca se me van a olvidar que les voy a señalar. Mi empresa hoy no vale nada, pero de aquí a 10 años va a valer mucho. O viceversa. Mi empresa hoy vale mucho, pero de aquí a 10 años no vale nada. En función a los flujos de caja proyectados. Entonces, el valor actual neto, ¿de dónde sale? De los flujos de caja proyectados. ¿Cómo se mide el valor de una empresa? A través del valor actual neto. ¿De dónde sale el valor actual neto? De los flujos de caja. ¿Y de dónde salen los flujos de caja? Del volumen de producción, ¿verdad? O de prestación de servicios, de ahí sale. Y en el puntito de